Buenas noches y bienvenidos a nuestro canal. Gracias por acompañarnos hoy. La historia que vamos a contar no nace del ruido ni del espectáculo, sino del silencio, de la espera y de la presión que solo el boxeo de élite sabe imponer. Es la historia de Dmitry Bivol, un campeón que desapareció del ring sin irse jamás de la conversación, y de un regreso que ya no es una elección, sino una obligación. Durante casi un año, el nombre de Dmitry Bivol permaneció envuelto en una calma tensa. No era olvido ni falta de interés. Era expectativa pura. Cada vez que el foco del boxeo mundial se posaba sobre el peso semipesado, la misma pregunta flotaba en el ambiente. ¿Cuándo vuelve Bivol? El campeón ruso, uno de los boxeadores más técnicos, disciplinados y metódicos de la era moderna, no había vuelto a pelear desde febrero de 2025. Su ausencia no se sintió como una retirada, sino como la del rey que se mantiene lejos del trono, pero sigue siendo rey. Y es que su última aparición había sido monumental. Aquella noche de febrero, Bivol derrotó por decisión a Artur Beterbiev, vengando la única derrota de su carrera profesional y reclamando el dominio absoluto de las 175 libras. No fue una guerra sin control, sino una batalla de inteligencia, ritmo y resistencia mental. Muchos especialistas la catalogaron como una de las mejores peleas del año por su nivel táctico. Tras ese triunfo, todo indicaba que Bivol iniciaría un reinado activo. Sin embargo, el boxeo rara vez sigue el camino lógico. Problemas físicos, una cirugía de espalda y negociaciones inconclusas fueron alargando su inactividad. Razones reales, médicamente justificadas, pero peligrosas en un deporte que no perdona el tiempo detenido. Mientras Bivol se recuperaba en silencio, los organismos sancionadores comenzaron a impacientarse. En el boxeo profesional, incluso los campeones deben responder al calendario. El silencio del ruso, aunque comprensible, empezó a generar tensión política y deportiva. Ese silencio se rompió de forma abrupta. Sin grandes anuncios ni ruedas de prensa, la Federación Internacional de Boxeo, la FIB, decidió actuar. Y lo hizo con firmeza. Dmitry Bivol ya tiene rival confirmado para su regreso. La defensa obligatoria ante el alemán Michael Eifert fue reactivada con carácter urgente, y ante la falta de acuerdo económico entre las partes, el combate fue enviado directamente a subasta para el 3 de febrero. La noticia cayó como un auténtico bombazo en el mundo del boxeo. No solo confirmaba el regreso del campeón, sino que dejaba algo muy claro. Bivol ya no tiene margen para seguir postergando su vuelta. La FIB fue tajante. Si no cumple con esta defensa obligatoria, perderá el cinturón, sin excepciones, sin prórrogas, sin privilegios, por grande que sea su nombre. Para Dmitry Bivol, este escenario va mucho más allá de una simple pelea. Es un punto de inflexión. El regreso forzado de un campeón que siempre manejó su carrera con precisión quirúrgica. Un recordatorio de que, incluso para los mejores, el boxeo termina cobrando factura cuando el tiempo se estira demasiado. El campeón ruso ya no puede elegir el momento ideal. El ring lo espera, la FIB lo exige y el mundo del boxeo observa. La orden no admite excusas. La defensa obligatoria ante Michael Eifert no es nueva. Ha sido dictada en varias ocasiones y aplazada por distintos motivos. Primero, la prioridad de cerrar la rivalidad con Beterbiev. Después, la operación que lo mantuvo alejado del ring durante meses. Cada explicación fue aceptada hasta ahora, pero según medios especializados, la FIB fijó un plazo claro para alcanzar un acuerdo. Ese plazo venció sin resultados, y entonces llegó la decisión que cambió todo. La subasta no es un simple trámite administrativo, es la herramienta más dura que tienen los organismos para imponer una pelea. Significa que el combate se realizará sí o sí bajo las condiciones del mejor postor, y que el campeón pierde el control sobre la negociación. Para un boxeador del nivel de Bivol, acostumbrado a planificar cada paso, es un golpe directo a su margen de maniobra. El mensaje es inequívoco. La FIB considera que, con la recuperación médica confirmada y un regreso proyectado para la primavera, no existen razones válidas para seguir aplazando la defensa. La advertencia pesa como una espada sobre su carrera. Si no pelea, será despojado del título. Este endurecimiento marca un antes y un después. Hasta hace poco, Dmitry Bivol parecía dueño absoluto de su destino. Hoy, el calendario ya no le pertenece. Más allá del rival, la pelea se ha convertido en una cuestión de autoridad. Para la FIB es una demostración de poder institucional. Para Bivol, la prueba definitiva de que incluso los campeones más sólidos deben rendir cuentas cuando el reloj del boxeo empieza a correr en su contra. Su regreso no nace de la ilusión, sino de la presión,
Y quizá ahí resida la verdadera grandeza de este momento, porque los grandes campeones no se definen solo cuando todo está a su favor, sino cuando regresan sin excusas, con el margen de error reducido al mínimo y el mundo entero observando en silencio. En el boxeo profesional hay historias que no nacen bajo los reflectores, sino en pasillos silenciosos, en gimnasios anónimos y en calendarios que avanzan sin promesas claras. La de Michael Eifert es una de ellas. No es el retador fabricado por el marketing ni el nombre repetido hasta el cansancio en conferencias de prensa. Es más bien el producto de la espera, de una paciencia trabajada a golpes, rondas y decisiones que casi nadie aplaude. Mientras otros construían su relato a base de titulares, Eifert aprendía algo más difícil: permanecer. Durante casi 3 años, su nombre fue una presencia incómoda en los rankings de la FIB. No generaba ruido, pero tampoco desaparecía. Estaba ahí, fijo, insistente, recordándole a la división semipesada que el sistema también produce aspirantes que no encajan en la narrativa del espectáculo. El punto de quiebre llegó en marzo de 2023, cuando derrotó por decisión a Jean Pascal. No fue solo una victoria sobre un excampeón mundial. Fue una declaración. Eifert no pedía atención. La exigía con hechos. Aquella noche lo colocó en la órbita internacional y le otorgó el estatus de retador mandatorio, esa etiqueta que en teoría garantiza una oportunidad, y que en la práctica suele convertirse en una sala de espera interminable. Desde entonces, el tiempo pasó sin contemplaciones. Cambiaron campeones, se firmaron peleas multimillonarias, se organizaron unificaciones que reescribieron la jerarquía del peso semipesado, y Eifert seguía ahí, atrapado entre la promesa reglamentaria y la postergación política. No cayó, no subió, resistió. En un deporte donde la inactividad puede borrar carreras, él convirtió la espera en método. Sin presión mediática, sin urgencias artificiales, mantuvo el enfoque. Hoy llega con un récord de 13 victorias y una sola derrota, con una tasa de knockouts que habla de su peligrosidad, y sobre todo con una motivación absoluta. Para él, enfrentar a Dimitri Bivol no es una pelea más, es la oportunidad que justifica cada día de silencio. Para Bivol, en cambio, la lectura es otra. Eifert no trae el brillo de una superestrella ni la épica de una rivalidad histórica. Y justamente ahí reside el riesgo. Es el tipo de retador que sube al ring sin miedo a perder prestigio porque no lo debe a nadie. Hambre pura. En el boxeo, los campeones temen más a estos nombres que a los rimbombantes. Ganar es obligación. Perder sería un terremoto. Esa ecuación convierte a Eifert en una amenaza silenciosa, subestimada por muchos, pero imposible de ignorar. El regreso de Dimitri Bivol no ocurre en el vacío. Llega a una división profundamente transformada, más fragmentada, más política y más exigente que cuando reinaba como campeón indiscutido. En abril de 2025 tomó una decisión que marcó un antes y un después. Renunció voluntariamente al cinturón del CMB para evitar una defensa obligatoria ante David Benavidez. Apostó a un objetivo mayor: cerrar definitivamente su rivalidad con Artur Beterbiev, mediante una trilogía que definiera al verdadero rey del semipesado. La apuesta tuvo consecuencias inmediatas. El CMB elevó a Benavidez como campeón absoluto y el mapa se reconfiguró. Hoy Benavidez ya no está en la órbita directa de Bivol. Su camino apunta al peso crucero para enfrentar a Gilberto "Zurdo" Ramírez, descartando cualquier unificación a corto plazo en las 175 libras. Bivol conserva 3 cinturones, pero cada uno viene con condiciones estrictas. La FIB ha sido clara. No habrá más demoras. El combate ante Michael Eifert no es negociable. Defender significa mantenerse como campeón unificado. Rechazarlo implica perder otro cinturón y con él poder, influencia y prestigio. La decisión es tan clara como incómoda. Aceptar la pelea supone volver tras una larga inactividad, exponerse ante un rival con hambre y asumir un riesgo alto con poco reconocimiento en juego. Rechazarla significa ceder terreno en una división donde cada cinturón perdido fortalece a los competidores y debilita la figura del campeón. Por primera vez en años, Bivol no controla completamente el tablero. Los organismos imponen condiciones, el tiempo aprieta y el boxeo exige acción. Mientras el mundo del boxeo se concentra en fechas, subastas y regresos, Michael Eifert sigue haciendo lo que mejor aprendió: esperar. Solo que esta vez la espera tiene fecha de caducidad. El ring será el juez final. Allí no cuentan los titulares ni las estrategias políticas.
Cuenta quién está dispuesto a sostener la presión cuando el silencio se rompe a golpes. El campeón vuelve, sí, pero ya no como rey indiscutido. Vuelve como un hombre obligado a defender su lugar, golpe a golpe, frente a un orden nuevo y despiadado en el peso semipesado. Y en ese escenario, la paciencia puede ser tan peligrosa como el poder. La carga que hoy pesa sobre Dmitry Bivol no se mide en golpes ni en estadísticas. Es una presión invisible, silenciosa, pero constante, que se instala en la mente cuando un campeón siente que ya no controla del todo su propio destino. Durante años, Bivol fue sinónimo de claridad, decisiones limpias, seguridad absoluta, una calma casi quirúrgica que desarmaba a sus rivales antes incluso del primer asalto. Sin embargo, algo se ha desplazado en su interior. No perdió la técnica, no perdió el físico, pero comenzó a perder algo más peligroso, la sensación de libertad. Cuando un boxeador ya no pelea para demostrar quién es, sino para defender lo que otros esperan de él, la jaula mental empieza a cerrarse. Las organizaciones, los contratos, los cinturones que antes eran trofeos, hoy se sienten como cadenas. Cada decisión tomada lejos del ring, cada silencio prolongado, cada negociación que se alarga más de lo necesario, va erosionando la confianza. Bivol no solo pelea contra un oponente, pelea contra el miedo a perder otro título, contra la idea de que un paso en falso puede redefinir toda su carrera. El campeón que antes imponía su ritmo, ahora parece escuchar demasiadas voces al mismo tiempo. Y en ese ruido interno, la claridad se fragmenta. Comparar al Bivol actual con el Bivol de su cima es observar dos estados mentales distintos. Antes había ambición pura, ahora hay responsabilidad. Antes había hambre, ahora hay obligación. Y surge la pregunta incómoda, casi cruel. ¿Puede un campeón pelear realmente libre cuando ya no pelea por deseo, sino por deber? Ese conflicto transforma cada combate en algo más que una contienda física. El ring se convierte en un escenario psicológico donde cada round es una negociación interna entre el miedo y la memoria de la grandeza pasada. La presión no siempre se manifiesta en errores visibles. A veces aparece en la contención excesiva, en la cautela que reemplaza a la intuición. Bivol sigue siendo un campeón, pero un campeón atrapado en la necesidad de no fallar. Y eso, en el boxeo, puede ser tan peligroso como una mala defensa. En el otro extremo está Michael Eifert, un nombre que muchos pronuncian sin urgencia, como si fuera una nota al pie. Y ahí radica el error. Eifert es el hombre que no tiene nada que perder. Y en el boxeo esa condición es explosiva. No carga con la expectativa de una nación ni con el peso de cinturones que defender. Su mente no está ocupada en preservar un legado, sino en construir uno, aunque sea en una sola noche. El peligro de los boxeadores sin aura de estrella es precisamente ese. Suben al ring sin miedo al derrumbe, porque ya han aceptado la posibilidad del fracaso. La mentalidad de todo o nada convierte cada asalto en una apuesta total. Eifert no necesita administrar ventajas ni pensar en el mañana. Su presente es absoluto. Esa libertad le da ventajas psicológicas claras frente a un campeón condicionado. Puede arriesgar, puede romper el guión, puede forzar situaciones incómodas sin el temor a perder prestigio. Mientras Bivol calcula consecuencias, Eifert actúa. Mientras uno protege, el otro invade. Y en esa dinámica, el hambre se vuelve un arma tan afilada como el talento. La historia del boxeo está llena de ejemplos donde el nombre más grande cae ante el rival menos esperado, no por inferioridad técnica, sino por diferencia emocional. Eifert representa esa amenaza silenciosa, ese espejo incómodo que obliga al campeón a enfrentarse no solo a un rival, sino a su propio estado mental. La pregunta final flota en el ambiente con una crudeza inevitable. ¿Qué es más peligroso, el talento pulido por los años o el hambre cruda de quien está dispuesto a perderlo todo? Porque cuando el ring se convierte en un campo de batalla psicológico, a veces gana no el mejor boxeador, sino el que pelea con el corazón más libre. Si has llegado hasta este punto del video, no es por casualidad, es porque buscas algo más que resultados rápidos y titulares vacíos. Buscas entender qué hay detrás de cada pelea, qué se mueve en la mente de los campeones, qué fuerzas invisibles deciden victorias y derrotas antes de que suene la campana. Y exactamente para eso existe este canal. Aquí no hablamos solo de golpes, hablamos de presión, de poder, de política y de psicología, del boxeo como lo que realmente es, un reflejo brutal de la condición humana. Si este contenido te aporta valor, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Ese gesto sencillo es la mejor manera de apoyar un espacio que apuesta por el análisis profundo, por historias bien contadas y por un boxeo explicado sin gritos ni exageraciones. Al suscribirte, ayudas a que sigamos creando videos con calma, criterio y respeto por el deporte y por quienes lo protagonizan.
Aquí no seguimos modas ni algoritmos. Seguimos historias que importan. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por formar parte de una comunidad que entiende que el boxeo no solo se mira, se piensa. Nos vemos en el próximo análisis.